Bueno, yo presenté y preparé unos slides para hablar un poquito de qué importancia tiene el petróleo, el gas, los hidrocarburos en la economía de la Argentina, y voy a tomar el atrevimiento de hablar desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no? Entonces, algo entiendo de economía y trato de ver algunas variables. 2020 fue una crisis extraordinaria en la Argentina, desde todo punto de vista, muchos inconvenientes, y el país tiene una capacidad de reacción importante, ¿no? Porque en el 2021 toda esa pérdida se recuperó. 2022 se inició bien, continuando esta evolución, pero me parece que el árbol no tiene que hacernos perder de vista el bosque, ¿no? La economía argentina está hace 10 años en el mismo lugar. Entonces, tenemos una recuperación, pero esto es moderado, poco ambicioso, claramente insuficiente para los problemas que tiene el país. Un dato importante y una característica relevante cuando se habla de energía o de hidrocarburos es que en un país en vías de desarrollo la economía tiene una correlación muy clara con la demanda de energía. Podemos verlo. Esto es bastante claro cuando la economía se desploma, como fue en el 2020, como fue en el 2002, como fue en el efecto tequila, claramente la demanda de energía cae. Y cuando se recupera, también se recupera la demanda de energía. Y esto quiere decir que para que haya una economía en crecimiento necesitamos un suministro de energía en crecimiento. Las correlaciones son claras y es bastante común en cualquier país en vía de desarrollo. Puede ser que en países de Europa de alto grado de desarrollo y con otro tipo de comportamiento en su evolución económica y social, en los países crezcan con una disminución del consumo de energía. Yo creo que ese no va a ser el caso de la Argentina en las próximas 2 décadas. Y la Argentina, ¿qué estructura tiene este consumo de energía? Bueno, 86% depende de hidrocarburos. Esto es idéntico al porcentaje que hay en Europa, idéntico al porcentaje que hay en Estados Unidos y al del sudeste asiático o de China, por poner un ejemplo. Con una enorme diferencia. Nosotros casi no consumimos carbón y el 56% de este consumo primario es gas natural. Hay muy pocos países que tienen esta composición tan importante en el gas natural. Entonces, lo tienen los grandes exportadores de gas natural licuado, por ejemplo, que tienen en general poco consumo interno. De los que tienen consumo interno relevante de gas natural, como es la Argentina, que consume 1,6 TCF de gas por año, la Argentina es uno de los muy pocos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el gas natural es fundamental para la economía del país. ¿Y qué implica el sector energético en el PBI de la Argentina? Es casi el 7%. Las clasificaciones pueden ser engañosas, por razones de espacio puedo agrupar en otros a un sinnúmero de actividades económicas que hay en nuestro país, y este es un número importante, pero desglosando algunas que son importantes, relevantes, la construcción, la industria, el agro, que claramente es el sector económico más importante, la energía está ahí, ¿sí? Y a esta importancia intrínseca que tiene en la economía se le agrega que cualquier actividad económica es incapaz de funcionar sin suministro energético. Y dentro del sector energético tenemos bastantes sectores. Tenemos la refinación y expendio de combustibles, tenemos la distribución eléctrica y de gas, tenemos el transporte, tenemos la generación de electricidad. Bueno, sin ser un especialista, la exploración y producción de gas y petróleo es el sector más relevante. Entonces, esto tiene un peso específico en el país importante, y esto quiere decir que en momentos de crisis, de economía complicada, de una situación social muy triste, este sector aparece en la tapa de los diarios, aparece en la agenda de discusión pública, como lo vemos con el interés de los gobiernos de tratar de impulsar la actividad, de tratar de ver qué es lo que se puede hacer.
Y a mí me interesa mostrar algunos datos relevantes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la importancia intrínseca del sector de hidrocarburos en el empleo? Bueno, tomando uno de estos subsectores que les mostré antes, únicamente la exploración y producción de gas natural, claramente la evolución del empleo supera a la media de los empleos privados de la Argentina. Pero también hay toda una cadena, un ecosistema que se mueve alrededor de la pura exploración y producción de petróleo y gas, que son todas las actividades indirectas vinculadas, porque es difícil catalogar que el transporte, la van que lleva a operarios a trabajar a Loma Campana, Fortín de Piedra, los múltiples yacimientos que hay y que todos los días van y vienen, eso sea la actividad petrolera. No está computado acá, pero es una actividad que está vinculada. Pero no solamente la que está aquí directamente en la provincia de Neuquén, o en la de Chubut, o en Santa Cruz, o en Tierra del Fuego, o en Salta, sino, como una vez discutí con un presidente, le decía, mire, acá cuando usted hace una medida que favorece la iniciativa privada y la actividad de exploración y producción en algunos de los yacimientos del país, en realidad en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, hay algún taller que está reparando una válvula o fabricando algo para esa industria. Y hay un estudio reciente muy interesante que hizo el Ministerio de Producción que dice que la relación de empleos indirectos en la actividad de petróleo y gas es de 6:1. Entonces, en sí misma, la actividad tiene un peso relevante en el conjunto de actividad privada de la Argentina. Y ya que aprovechamos y estamos en la provincia de Neuquén, esto se puede ver claramente en esta provincia y en los indicadores que hay en esta provincia, donde no solamente la provincia en general muestra un dinamismo y una creación de empleos importante que claramente está vinculada con la importancia que tiene el petróleo y el gas en la provincia de Neuquén, sino que además los empleos en el upstream en la provincia de Neuquén, empleos de calidad, y de calidad es desde el geólogo, el geofísico, el reservorista, hasta el boca de pozo, el camarero que está atendiendo y dando viandas en los yacimientos. Todo esto es derivado de condiciones de inversión que, como bien dijo el gobernador previamente, acumulan, nada más que en la provincia de Neuquén, en los últimos 10 años, en Vaca únicamente, además del resto de las actividades, cerca de 25.000 millones de dólares. Entonces, claramente la relación de inversión privada, de condiciones para la inversión, de desarrollo, tiene un correlato en un sector muy relevante, que es el que el país más necesita, desde mi punto de vista, en la creación de empleos, un correlato positivo bien demostrable. Y bueno, y la Argentina tiene una larguísima experiencia en exploración y producción de gas natural. 110 años, creo que 114 años se cumplieron el año pasado, en diciembre, desde el descubrimiento oficial, pero la semana pasada estuve en Mendoza, yo recordaba, fui a ver el museo del pintor Fader. Fader fue el primer inversor privado en petróleo con descubrimientos, una minería de petróleo en Cacheuta, ahí cerca de Mendoza, en el 1880 y tanto. Entonces hay una larga tradición y tuvo sus vaivenes. El petróleo y el gas en la Argentina no tiene nada más que ver, no tiene solamente que ver con los precios, las condiciones de inversión. La política tiene mucho que ver. Las políticas que se aplican tienen mucho que ver. Y eso es algo de lo cual hay que aprender porque hay que modificarlo. Digamos, acá las políticas tienen que ser estables y tienen que ser claras para que el beneficio, uno de los tantos beneficios, porque yo podría mostrar de cómo fue la creación de empleo, pero podría mostrar la recaudación de regalías, de ingresos brutos en las provincias, recaudación de IVA a nivel general en el país, derechos de exportación, impuesto a las ganancias, todos estos beneficios que tienen que ver con el producido de la inversión, ha tenido vaivenes y puede llegar a tener un crecimiento relevante. La producción de petróleo, como también de gas natural, que la veremos en un momento, tuvo una recuperación que pocas veces se vio durante los últimos 18 meses.
desde los cierres de yacimiento en la pandemia por los bajos precios de petróleo hasta récords de producción, acá recientemente en la provincia de Neuquén, pero a nivel general en el país, fruto básicamente del desarrollo del shale oil, ha llevado a recuperar niveles de producción bastante saludables, pero que todavía estamos bien lejos de lo que fue el promedio máximo que se alcanzó en el país de cerca de 830.000 barriles por día en el 1998. O sea, todavía hay un largo trecho para recuperar. Las condiciones y el desarrollo que se logró el año pasado con mejoras en la productividad, que tienen que ver con la calidad profesional de las empresas que invierten en este sector, que han logrado mejorar y dar una respuesta a la crisis de la pandemia, una crisis financiera con menores ingresos en las empresas, que arrastró a todo el sector y que tuvo una caída de actividad, tuvo una recuperación y un dinamismo muy importante y que hace que la provincia esté floreciente y las provincias petroleras, no solamente Neuquén, sino otras también, con mejoras en la actividad y mejoras en la producción. Ahora, en gas también hemos tenido un crecimiento bastante rápido y relevante. Acá hay una característica nueva que viene dada por el gas no convencional, con el petróleo no convencional, que permiten saltos de producción importantes por esta ganancia de productividad tan relevante que posicionan a la Argentina al nivel de los mejores plays de shale que pueden existir en el mundo o en Estados Unidos principalmente. Es decir, acá la industria petrolera, su gente, los contratistas, el gremio, los profesionales, han hecho un aprendizaje muy rápido, especialmente en el último año y medio, después de la pandemia, ¿no?, en donde lo posicionan al sector en un nivel que es el top 10% de lo que uno puede buscar en Estados Unidos. O sea, es una noticia y un activo intangible que tiene el país muy importante. Entonces, se ha recuperado la producción. La provincia de Neuquén, en particular, mira con mucho optimismo, como lo manifestó el gobernador, y con fundamentos hacia el futuro. Y un futuro donde este tema de la transición energética, en conjunción con los efectos de la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, hace que los precios del petróleo estén altos y probablemente se vayan a mantener altos en los próximos años. ¿Y por qué? Porque, de algún modo, la transición energética, donde hay un punto de llegada que se ve con claridad y que se expresa y donde hay mucho consenso en la reducción de emisiones, pero con los caminos se bifurcan y son un poco complejos y nadie tiene la bola de cristal de qué es lo que hay que hacer, hace que haya una retracción en la inversión internacional muy relevante desde hace varios años, y eso me parece a mí, sin ser un experto en el tema, que va más a sostener los precios del petróleo y de la energía en niveles suficientemente altos como para que la industria pueda desarrollarse en nuestro país. Ahora, si bien no es el foco de mi presentación, yo tengo algunas preguntas respecto a la transición energética y lamentablemente no tengo la certeza de cuáles son las respuestas. Sí puedo señalar que en los hidrocarburos, que van a estar presentes con mucha importancia en las próximas décadas en el abastecimiento energético del mundo y de nuestro país también en particular, no solamente tiene los costos más bajos de abastecimiento, sino que dentro de la canasta que hay, la Argentina está bastante bien en términos relativos porque el gas natural es el que menos emite y la Argentina es el que más consume y donde más potencial de desarrollo posee. Y para el grado de desarrollo de la Argentina, el nivel de sus emisiones es relativamente bajo. En un escenario futuro deseable, donde existe un desarrollo económico superior en la Argentina, obviamente las emisiones van a aumentar. Y este es el conflicto que se produce, que bien señaló Daniel y Roberto en el inicio de sus presentaciones. Es decir, ¿cómo se compatibiliza la transición energética con el desarrollo económico?
son conflictivos, son convergentes, y a mí se me ocurren varias preguntas que solamente las aporto porque me parece que es una discusión para dar, porque creo que cada país tiene que pensar cuál es su aporte, cuál es su alternativa dentro de la transición energética, más que comprar lo que suceda en tal o cual otro país. Es decir, los tiempos de esta transición son los mismos para todos los países. ¿Cuál es el punto de partida de cada país? Es decir, ¿tiene algún reconocimiento eso a nivel de la comunidad internacional o no? Si yo tengo que hacer una reconversión de esta dependencia y de esta importancia que tengo del gas natural y del petróleo también y de los combustibles fósiles, yo tengo que duplicar mi infraestructura. ¿Quién financia todo eso? ¿Cuál es el costo real de esta transición en un país que tiene niveles de pobreza importantes y donde alguna vez dije, bueno, hoy nosotros en Argentina como país, los consumidores no pagamos la energía lo que verdaderamente cuesta, que ha tenido un disparamiento de costos derivados de la guerra en forma extraordinaria y acá se está pagando el 20% de lo que cuesta. Entonces, si la mitad no quiere pagar las tarifas o el verdadero costo y la mitad no puede, ¿cuál es el grado de rapidez de la transición? ¿Cuál es la alternativa que tiene que seguir la Argentina? ¿Tiene que seguir el gas natural, donde es un recurso que lo tiene? ¿Tiene que ir a otras tecnologías? Y yo no tengo una respuesta. Solamente creo que este tiene que ser un punto de la agenda de discusión, donde gente que sepa más y que tenga mayor claridad pueda aportar sus sugerencias y sus ideas. Ahora, la Argentina tiene un punto de partida en esta transición relevante, ¿no? Las ganancias de productividad que hay, que se han ido manifestando a lo largo de los años y hoy lo tenemos en el desarrollo de Vaca Muerta, donde las acumuladas de producción en shale oil y en gas natural sobre todo tienen ganancias muy notables y reitero con énfasis lo que ha sucedido el año pasado. La Argentina está bien posicionada, muy bien. La Argentina puede desarrollar gas y petróleo para su consumo local y para la exportación. Esto puede contribuir a resolver el mayor problema financiero que tiene el país, que es su restricción de dólares. La Argentina es una economía complicada y no es mi objetivo dar cátedra al respecto, ¿no? Pero cuando se disparan los precios internacionales y no tenemos el abastecimiento suficiente para acompañar una demanda que crece porque crece su economía y se reactiva y que eso es altamente deseable. Bueno, se dispara el peso de las importaciones energéticas que realiza el país en un país donde tiene la oportunidad para desarrollar estos recursos. Yo estimo que este año, derivado de la reactivación económica, de la mayor demanda, entonces la mayor demanda de importación, porque para desarrollar el potencial tengo restricciones de transporte de gas, de petróleo, porque no ha habido condiciones para la inversión sostenida durante las últimas décadas en el país. Entonces, esto hace que la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones de productos energéticos, se vuelva altamente negativa. El año pasado fue moderada, hubo un manejo sin mayores inconvenientes, en la pandemia fue positiva, ¿sí? Ahora, vamos a pasar del año pasado de un déficit de 600 millones de dólares a probablemente 4.700 millones de dólares este año. Esto, si bien no vuelca al país, le produce una restricción, una presión bastante relevante, ¿no? Y la verdad es que solamente debe ser una coincidencia, pero desde que la balanza esta energética se tornó fuertemente negativa, el país dejó de crecer. Entonces, las inversiones en Argentina se recuperaron en los últimos años, veremos cuál es el número final. Bueno, es saludable, se han logrado mejoras de productividad extraordinarias, ¿sí? Ahora, este tiene que ser el punto de partida, ¿no? Se necesitan hacer muchas más cosas para que la inversión aumente, ¿no? Hay que ser serios, hay que cumplir las leyes, no hay que ir cambiando con cada gobierno
la política que se desarrolla. Y yo creo que la Argentina está en una posición, por la importancia intrínseca que tiene la exploración, la producción de petróleo, de gas natural y toda la cadena de valor que tiene aparejada, de tratar de revertir este círculo vicioso que tiene el país, que cada vez que crece se frena porque no tiene los dólares. Este sector puede contribuir a solucionar esto. Y la verdad es que este va a ser el sector que más contribuya a la transición energética. No porque deje de producir, porque si dejara de producir, esto produciría una catástrofe económica y social en cualquier país, sino porque este va a ser el sector donde a la par que invierta para aumentar la producción de petróleo y de gas natural, también va a invertir, y puede hacerlo, en las distintas tecnologías que se vayan desarrollando para ir acompañando esta transición energética. Entonces, solamente he tratado de dar un pantallazo de cuál es, desde mi punto de vista, el peso que tiene esta actividad, la importancia que tiene en la economía de un país, con algunas cifras importantes a destacar, y eso conlleva que haya que diseñar políticas que tengan estabilidad y que tengan claridad para que pueda haber inversiones, para poder jugar en la liga máxima del mundo en inversión petrolera y romper un poco el de mejorar con lo que tenemos y ir un escalón más arriba. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Nos pedimos a Daniel.